Bueno, José Antonio, pues bienvenido, muchísimas gracias, que sé que estás hasta arriba y los tiempos, las agendas son las que son y que podamos sacar este ratito y que me hayas dado esta oportunidad pues también de charlar, de aprender y de hablar ahora diremos quién eres para que no te conozcas, pero que todo este tiempo que hemos tardado un poco en concretar, pero no hay ningún problema porque sé que estamos hasta arriba y muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Agustín. Para mí es un honor y un placer el poder participar en tu podcast, que es un podcast súper interesante. Y bueno, las agendas siempre están a tope. Hay que buscar sitio. Sí, sí. Intento que traer gente de verdad que aporte, que sume y qué mejor, bueno, pues para que no te conozca todavía, José Antonio te sitúe. Bueno, pues José Antonio es experto o especialista relacionado con todo el mundo del emprendimiento y la innovación. En redes sí eres muy conocido, quizá para mucha gente bajo el nick, ¿no? De Yo Emprendo, @Yo Emprendo, ahí te pueden seguir bastante. Ayudas a empresas y emprendedores a diseñar modelos de negocio. Has sido mentor, consultor, speaker. Estás detrás de un montón de iniciativas que fomentan el emprendimiento en España. Has escrito un libro, Modelos de negocio, resolución de problemas y creación de valor. Y también has participado, bueno, en prólogos digamos, de obras referentes en el mundo startupero, en el mundo Lean Startup, en el mundo de emprendimiento, como es el método Lean Startup de Eric Rice. Y participaste, no sé si en alguno más, ahora me corriges, No, creo que te sí. cuento, sí, sí. Bueno, en mi participación tanto en la redacción de prólogos como en la edición, o sea, en lo que ve el lector en España y bueno, en cualquier parte del mundo que Ujú. compre un libro en castellano, empieza en 2013 con el libro del Manual del Emprendedor de Steve Bland y Ajá. Bolton. Sí, sí, Empieza sí, en sí. 2013. Después hago lo mismo en el segundo libro de Alex Osterwalder, Diseñando la propuesta de valor. Hago lo mismo más tarde, años más tarde, en el tercer libro, el segundo que se publica en abierto, porque el segundo real fue Crowdfunding the Race, que es el Startup Wave, que es el enfoque que tiene para Lean Startup en corporaciones. Ujú. Después, en el año de la pandemia, trabajo haciendo la redacción, la edición final y el prólogo de Diseñando la empresa Invencible de Alex Osterwalder, que es el último libro que ha escrito Alex Osterwalder, que es el creador del Business Model Canvas o Canvas. Y Correcto. también desde la editorial de Grupo Planeta se me ofrece la posibilidad de revisar el método Lean Startup, el original, en su 17ª edición, que era Vale. digamos, el que me faltaba para cerrar todo el círculo, ¿no? Y Qué bueno, y bueno. más allá de eso, dijo, "Bueno, voy a coger un poco de tiempo para escribir mi propio libro". Y eso, bueno, pues lo voy a enseñar porque que alguien por si no lo tiene o no lo ha visto, modelos de negocio. Lo comentábamos antes de empezar de grabar, ¿no? Pero que es una lectura sesuda, que es una lectura de verla con tranquilidad, de entender las partes, que no es un libro de lectura fácil desde el punto de vista de que tiene mucho valor. Y la verdad, bueno, pues que sin duda a nivel de resolución de problemas y creación de valor, pues bueno, pues ayuda y todo vamos, que todo el que no lo tenga de verdad que es un apoyo a todo el trabajo que pueda realizar cada uno, ¿no? Desde Bueno, su es un punto de libro en el vista. que intenté plasmar todo lo que yo había aprendido durante los últimos años. Es un libro para leer. Tengo mucho feedback de lectores de segunda, tercera lectura, de posits. Y como digo siempre, tiene 298, 299 páginas. Si Ujú. en algún momento tienes alguna mesa en tu casa que no calza bien o que sea, también sirve para eso, ¿eh? O sea que, Bueno, mucho tiene que descalzar esa mesa para que calce. Muy bien, bueno, muy bien. tomémoslo un poco en broma porque si no es Sí, 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 demasiado sí. serio. No, no, está genial. Muy bien, pues mira, con esta introducción, José Antonio, tengo una duda también un poco existencial de cómo, sin que sea a lo mejor empezar por el final, pero cómo llegas a participar en esas obras, ¿no? ¿Cómo llegas, digamos, no sé si por la editorial que has comentado anteriormente, si por contactos del día a día con esos referentes, cómo se te propone, ¿no? Trabajar en esos prólogos.
Pues yo creo que la serendipia, el timing y el estar en el momento adecuado es clave en estas cosas, ¿vale? Yo había estado en Estados Unidos, había estado en Ujú. Stanford, conocía a estas personas y bueno, pero nada más. Y cuando vuelvo para España, bueno, pues un buen amigo que además espero que si no ha participado en el podcast, que participe pronto, Javier García, fundador Sí, de sí. Sintetia. Tiene muy buena relación desde Sintetia con las editoriales y yo ya había trabajado bastante en España sobre el método Lean Startup, etcétera, etcétera, y se pone en contacto conmigo, fundamentalmente. Es Ujú. curioso porque empezamos con Steve Blank y Bob Dorf a hacer la primera obra. Y después viene la obra de Alex Osterwalder, que es el diseñando la propuesta de valor, el Canvas. Incluso cuando Alex Osterwalder cambia de editorial, porque él estaba con el Grupo Planeta y el último libro, La empresa invencible, está trabajando con Empresa Activa, también colaboró con Empresa Activa, independientemente Ah, de la editorial. Sí, sí, sí. Un poco estar, yo era ya muy conocido en España en relación con las metodologías ágiles aplicadas al emprendimiento y especialmente con Lean Startup. ujú. Y es estar en ese momento, conocer a la gente y bueno, y a partir de ahí ya, bueno, pues empiezas a trabajar. Y de hecho, en Sintetia, yo creo que está la única entrevista en profundidad y larga que se hace sobre el camino hacia el Lean Startup, el Startup Ujú. Way que comentaba antes, en español y en inglés. Yo tengo una larguísima conversación con Eric Ries, telefónica, que se plasma en una entrevista. Sí. Qué interesante. No, no lo había escuchado, no la escucho todavía. Está en Sintetia, ¿no? Publicada. Sí, sí, está Ujú. en español y en inglés. Bueno, ahí tuve el placer de poder hablar con Eric Ries cuando el libro, pero también están publicadas dos entrevistas, una con Asmauria, que seguramente tú sabes, el padre de Lean Ujú. Canvas. Hay una entrevista muy potente que le hice, estamos hablando de 2012-2013, hace ya muchos años. Y luego Ujú. también con alguien que me parece, además falleció el año pasado, con Bran Cooper, que es un autor de referencia en Estados Unidos sobre el emprendimiento ágil. Ujú. Ahí están todas las entrevistas. Qué bien, qué bien. Pues si puedo, las comparto también. Dentro de la descripción las pongo para que Correcto. queden ahí si alguien llega. Pues genial. Te quería preguntar, porque claro, tú me dices, José Antonio, que esto fue del año 2012, 2013, hace ya unos pues 13, 14 años aproximadamente. Dentro de Lean Startup, ¿cómo crees que ha evolucionado o cómo crees que se tiene en mente desde la visión del emprendedor? Porque yo creo, te hago así un pequeño, una opinión mía personal, es que creo que a veces no se entiende bien el mensaje o que a veces se coge pero muy superficial y la gente confunde un poco la profundidad del método con respecto a lienzos malentendidos, ¿no? ¿Crees que esa evolución actualmente va cogiendo peso a nivel positivo, se va entendiendo mejor el método? ¿O cómo crees que el Lean Startup se aplica hoy en día? Por ejemplo, las startups de aquí. Yo creo que, y lo he escrito varias veces, que desde el año 2014 se ha quedado muy estancado, sobre todo en otros países, no sé, pero aquí se ha quedado muy, muy, muy estancado porque prácticamente nos hemos quedado en la anécdota, ¿no? Nos hemos quedado en la Ujú. anécdota de, bueno, peguemos, sabes que Lean Startup, además se combinaba con el Business Model Canvas, el lienzo de negocio. Ujú. Nos hemos quedado muy, muy en la anécdota de, bueno, peguemos cuatro posits, hagamos unas sesiones, bueno, más o menos cool, y bueno, salgamos a la calle más o menos, pero tiene startup como tal, Customer Development, como validación de clientes, salir a la calle, llegar a vender, no se hace, no se hace. Yo creo que se queda más, y a mí esto me produce un poquito de tristeza interior, porque el método es muy bueno Ujú. pero no se aplica con el rigor. Nos quedamos prácticamente en el espectáculo, ¿no? Todo lo que son todas las entrevistas de problema, entrevistas de solución, todo lo que es la validación de clientes, la construcción de ese primer kit de ventas para validar esa atracción, no, se queda prácticamente en un espectáculo ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, acabas de decir lo de entrevista problema y entrevista solución y hay gente que incluso ni siquiera las diferencia, ¿no?
Bueno, y el Parece. concepto, por ejemplo, perdona, el concepto de producto mínimo viable. Uf. Es Ujú. que se han llevado al límite, ¿no? Y esto nos llevaría a la industria del emprendimiento en España, que eso es un tema interesante que podemos hablar. Pero se ha llevado al límite. Producto Sí, mínimo sí, sí, sí. viable, se ha llevado todo muy al límite por hacer espectáculos, igual que también pasa con el tema de Open Innovation, ¿no? De innovación abierta, ¿no? Ujú. Se lleva muy al límite, muy a la industria del fin de semana o del emprendimiento en este caso. Que no se nos olvide, que luego hablemos de esa industria, ¿eh? Que me parece un tema súper, súper interesante, la verdad. Pues con todo esto, quería hacerte una pregunta un poco abierta, pero tú que llevas tanto tiempo y con tanta experiencia, tantas empresas, hablamos de que estás ahora muy centrado en segundas y terceras y cuartas y quintas generaciones de empresas, modelos. mm, ¿Cuál crees que ha sido en España la gran mentira del emprendimiento en los últimos 20 años? Solo una. Bueno, a ver, la Es gran que no, no, mentira, quiero que mira, salgas, quiero que salgas de aquí con amigos hoy, entonces no me digas con que digas una. bueno, vamos a ver. Yo ya tengo una edad. Antes de trabajar con emprendedores ya tenía mi propia empresa con bastantes trabajadores y una de las cuestiones que no solo, para mí había dos como dos grandes mentiras. La primera, que es algo que a nivel personal no soporto muy bien, ¿no? Si quieres, puedes. No, Ya. si quieres no puedes, ¿no? Ujú, ujú, Una ujú. cosa es querer y otra cosa es poder, ¿no? Veníamos, como tú bien sabes, aunque tú eres mucho más joven que yo, salíamos de una crisis potente, había muchas personas que se habían quedado sin plan A, sin plan B, sin plan C, y se lanzaron al emprendimiento. Ah, del Y esto de 2008, ¿no? si Estamos quieres, hablando. puedes, Ujú, yo no lo he comprado nunca. Y conectado con esto es también la utilización que se ha hecho de ciertas metodologías, como las que hemos comentado antes, bueno, esto es un método científico. Si tú sigues un paso A, B, C o D, entras en cierta aceleradora incubadora, no te preocupes que tienes el éxito garantizado. Estas dos cosas combinadas, ya te digo, con una situación económica, ahora no, pero cuando empezó este movimiento, una situación económica bastante, bastante complicada, combinada con la, diría yo, casi beatificación, mistificación de estos superhéroes, hablemos de Steve Jobs, de estos grandes, ujú, que además tienen poshistorias con sesgos de supervivencia brutales, es un cóctel muy peligroso, ¿eh? Es un cóctel muy peligroso porque yo he trabajado yo hace mucho tiempo que no colaboro con aceleradoras y con incubadoras, ¿no? ujú, Pero he trabajado con proyectos que estaban muy bien dentro de las cuatro paredes, pero siguiendo la frase de Steve Lang, cuando grow the building, el mercado no tiene corazón y te da todas. Entonces, ujú. no sé si te contesto, pero para mí es esa combinación, ¿no? Ese mensaje positivista, si quieres puedes, ese mensaje tenemos el método infalible para que llegues a tener el éxito y fíjate tú estas personas cómo lo han conseguido, ¿no? Es Sí, 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 sí. combinación explosiva. Un poco esa burbuja, ¿no? Que como término que se comenta en otros espacios, ¿no? De hecho, Javier García y Enrique García Ujú. Arbonés escriben un libro que se llama Burbuja La Emprendedora. burbuja Hay un emprendedora. capítulo, hay Ujú. un capítulo que es una conversación conmigo, es un capítulo entero, en el que hablo de los zombies emprendedores, ¿no? Sí, sí, Zombies que sí. estamos a punto de petarlo en aquel momento, estamos viviendo una locura de capital. Ojo que ahora también hay una locura de capital, pero a otro nivel, donde Ujú. cualquier PowerPoint valía 7 cifras, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Yo con estos comparto. miembros no vamos a ningún sitio. Mm. Ahí he tenido yo también discusiones productivas con compañeros, ¿no? De esa opinión de, oye, que sí, que a lo mejor yo no soy capaz de ver en algunas ocasiones ese valor futuro, ¿no? Esa proyección. Tengo compañeros que lo ven más fácil que yo. A mí a veces me cuesta creer esa cifra, ¿no? En ciertas ocasiones puntuales, ¿no? Me refiero, era una apreciación Bueno, personal. pero fíjate tú, España está llena de unicornios, modo ironía, ¿vale? Sí, 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 Está sí, llena de unicornios, no. totalmente. Y hay algo, quizás un poco de estas grandes preguntas que quería comenzar haciéndote, algo que antes recomendabas en tus primeros, digamos, servicios profesionales en asesoría, consultoría, estrategia, etcétera, que ahora, hoy por hoy, por la coyuntura, por la geoglobalización, por el entorno actual, ya ahora mismo no recomiendes en tu Sí, mira, discurso. Ujú.
No hace muchos años que yo me dedico a esto, o sea, Ujú, estamos hablando del año 2012 aproximadamente, porque yo antes era, o trabajaba para mi padre, o trabajaba para otros, o trabajaba como emprendedor para mí, ¿no? Aunque en ujú, aquel momento la palabra emprendedor no existía, ¿no? Y claro que hay muchas cosas que no volvería a hacer y que no recomendaría. Mi filosofía de búsqueda de la creación excepcional para mis clientes hace que vaya cambiando. Yo nunca repito una presentación. Por ejemplo, tú has visto una presentación mía en directo, ujú, pero esa ujú, presentación son presentaciones únicas por las slides y por los contenidos, y con las metodologías pasan lo mismo, ¿no? Sí que he caído y en tono de mea culpa en un cierto momento de intentar tener unos frameworks, unos marcos muy cerrados, pero también es cierto que desde el año cuando yo dejo mi empresa, que es 2008-2009, hasta hace unos años, las cosas han cambiado mucho. Estos entornos bucas se han convertido en entornos mucho, ya no bucas, sino complejos, totalmente complejos, y esas soluciones ya no valen. Entonces, mi labor, entiendo que como la labor de cualquier profesional, debería estar adaptarse a estos cambios para generar ese valor continuo. Y bueno, pues hay cosas que no volvería a hacer sin ninguna duda, pero en aquel momento quería que a lo mejor yo creo que aportaban valor. ujú, Y me arrepentiré, bueno, esto lo he puesto ya muchas veces en redes, seguramente me arrepentiré y me reiré yo mismo de lo que estoy diciendo probablemente en esta entrevista dentro de 4 años. O sea que, ujú. Como todo, seguramente, ¿no? Al final, con tanta volatilidad, seguro que eso que tú comentas es tuyo y de cualquier persona con un mínimo sentido crítico y con ganas de aprender, que evolucione y que diga, pues lo que decía yo hace 4 años, pues obviamente ya no pero tú sabes que hay repito. personas que manejan siempre la misma presentación y siguen trabajando con las mismas herramientas. Sí, 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 sí. Anecdóticamente, el sábado empecé un proyecto con un equipo nuevo, he montado un equipo nuevo, y un equipo que se siente muy seguro pues, con composites, con herramientas, ¿no? Con un Ujú, kit de herramientas, ¿no? Y yo no trabajo con herramientas, tal y como pongo en el libro, yo no gasto posits y no suelo trabajar con lienzos. Pese a que ya he trabajado en estos libros, ¿vale? Pero trabajo más con mayúticas, con preguntas, y con mucha información y conectando puntos, ¿no? Y ujú, se sentían muy seguros. Sí. Y luego al final fuimos a comer después de la reunión, ostras, pues ha ido muy bien. Claro que confiar en el proceso, claro. confiar en la conversación y la escucha de los clientes, ¿no? Claro. Qué bueno, totalmente. Conozco gente, José Antonio, que no da sus presentaciones por miedo a que se las copien. O sea, hasta hay gente que llega a ese punto, ¿eh? No, yo esto lo he puesto en redes, ¿eh? Ujú, No voy a decir el nombre y el apellido, tampoco lo he puesto en redes de un pobre tipo, voy a ujú, calificarlo así, que en el año 2007 o 2006 yo era vicepresidente de la Comisión de Innovación de Zaragoza, lo contratamos para una presentación y le dije, oye, ¿me podías pasar la presentación? No, no, es que yo vivo a las presentaciones. Pobre tipo, espero que la globalidad se la haya comido con patatas. posiblemente. Si no, se lo Sí, sí, comerá sí, la sí, IA. sí. Sí, sí, sí. Vamos, eso ya por descontado, total. Muy bien, pues enlazando un poco con lo que comentas, José Antonio, ¿cómo fueron tus comienzos? Quiero saber también un poco de ti, que quizás sabemos más de tu obra y de tus proyectos, pero un poco tu recorrido resumido en una página, ¿no? Sí. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo comentabas eso de que emprendiste tu empresa luego con tu padre y esto? Y llevas relativamente poco tiempo siendo yo emprendo, ¿no? Digamos. Bueno, pues José Antonio es hijo de un empresario del sector de la promoción y construcción. Ujú, Hacía casas y hacía carreteras e instalaciones industriales. Y entonces desde muy pequeño los veranos para mí eran una auténtica festival, porque me iba con mi padre a las obras, me llevaba desde muy pequeño, ¿no? Esto ya se mama, ¿eh? En casa se mama el ambiente empresario. total. Bueno, pues Antonio fue creciendo y llegó el momento de la universidad. Empecé la carrera y mm, mi padre me contrató para que estuviese dando apoyo, sobre todo para aprender, porque en la carrera estudié económicas y no tenía muy claro lo que era el mundo real de una empresa por dentro. Me refiero a temas administrativos, facturaciones, todo esto, ¿no? Entonces, estuve trabajando con él durante un tiempo, mientras estaba estudiando.
Y llegó un momento en que, bueno, acabé la carrera y no me gustaba el sector. Estamos hablando de finales de los 80 que en España hubo una explosión inmobiliaria brutal, o sea, pues, Ujú, se creció mucho en ese sector. No me gustaba mucho el sector en general. Pero había aprendido mucho, ¿eh? Había aprendido mucho de este factor X de personas, he aprendido mucho de cómo vender, de cómo comprar. Mi padre me llevaba a muchas de las negociaciones que tenía y aprendí pues lo que ahora nos hemos puesto todos muy intensos con el anclaje, todas estas cosas, lo aprendí sí. en vivo y en directo, ¿eh? Mi padre era mucho mejor empresario que yo. Y decidí tener una carrera independiente, hice un MBA. Al acabar el MBA me contrató una empresa en su área de control financiero. Ujú, Estuve 4 años y a los 4 años decidí tomarme un año sabático. Siempre me habían gustado mucho los ordenadores y entonces, bueno, pues vi un máster que había de temas multimedia, etcétera, etcétera. Me apunté, estamos hablando del año 96, para que ya poner foco en donde estábamos. ujú, Y digamos, lo que sea el trabajo fin de máster, bueno, pues nos encargaron de hacer un trabajo real, que además se inauguró el 21 de septiembre, no sé la fecha, del año 96, el actual rey de España. ujú. Era un punto interactivo brutal en 21 de septiembre, San Mateo, que es la fiesta de Logroño, porque se inauguró en Logroño. Vale. Entonces la propia escuela, como sabía de mi currículum y de mi experiencia, pues me encargó que coordinase a todos mis compañeros para hacer ese trabajo. Y a partir de ahí, con esos compañeros, unos meses más tarde, monté un proyecto que creció mucho y que, bueno, pues hicimos lo que se llamaba un exit en 2008. A partir de Ujú, 2008 dije, bueno, me voy a tomar una temporada sabática ujú. y, bueno, y por temas de serendipia, etcétera, etcétera, aterricé en temas de consultoría. Qué bueno. Desde el 2000, entonces, es a partir de ese 2008, ¿no? Cuando empiezas con esta parte de modelos de negocios y la consultoría estratégica, digamos, ¿no? Sí, sí, En sí, este sí. apartado. En aquel momento, fíjate que estábamos en una época muy interesante de deslocalización. Ahora parece que volvemos es cuando se ha empezado a hablar de la economía globalizada y bueno, yo participé en muchos procesos de deslocalización, de llevar empresas españolas o europeas a otras partes del mundo. Ahora parece Ujú, que está el momento, se intenta revertir un poco esto. ujú. Difícil, pero Y tengo curiosidad, ¿cómo te llega ese momento? O sea, montas esta consultoría, este servicio, sí, das este servicio, pero algo hace en tu cabeza clic de decir, oye, monto esto porque entiendo que hay esta necesidad o que esto no está funcionando y aquí puedo aportar valor, pero la duda sí. es, porque en tu caso, perdón, pero simplemente es, claro, tú no estás haciendo un servicio nuevo, tú estás, o sea, sí, me refiero, pero que no estás vendiendo, no estás montando una panadería, sino quiero decir, estás diciendo, oye, que todo el mundo se está equivocando, mucha gente se está equivocando en sus modelos de negocio y aquí creo que lo estamos malinterpretando. ¿Qué te hace clic? Me hace clic un dato, que desgraciadamente el dato existe, que es la tasa de mortalidad de los nuevos proyectos. Ese dato todavía es altísimo. Seguramente Ujú. tú estarás más al día que yo, pero estamos hablando de que a los 5 años probablemente el más del 80% de los proyectos no sobreviven, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, es cuando empiezo a investigar profundamente sobre otras formas de hacerlo, ¿no? Ya no hacemos el típico DAFO, el típico plan de negocio, sino hay otras formas de intentar mejorar la tasa de mortalidad de estos proyectos, estas ideas. Y a partir de ahí, cuando trabajo mucho en temas de propuesta de valor, de modelización de modelos, y ciertamente yo soy muy malo vendiendo. Y me compran. Hay proyectos que son muy buenos vendiendo o personas y yo soy muy malo vendiendo. A mí me vienen a comprar, ¿no? Mi función de marketing es tendente a cero. Entonces, hay emprendedores, hay instituciones y hay empresas que dicen, oye, ¿nos podrías ayudar? Y a partir de ahí se monta todo esto, ¿no? Ujú, Se va montando el servicio y el proyecto y se va sistematizando. ujú. Ese año de sabático quizás también te dio muchos inputs, me refiero por viajar, por conocer gente, por esa serendipia que contabas. Quizás te nutrió más ese tiempo de parón, entre comillas, que el exit y todo tu bagaje anterior con la empresa. Quizás ahí Sin duda, pudiste sin duda oxigenarte. porque
aunque mi empresa de tecnologías de información, digamos que tecnologías de información 1.0, ¿vale? No tiene nada que ver con esta velocidad. De hecho, en España no se ha hablado de startups, era todo estaba todo todavía muy en pañales. Pero yo siempre he dicho que para poder conectar, para tener buenas ideas, hace falta tiempo de calidad. Y la desconexión, el ver cosas diferentes, es súper importante. El dato es que, bueno, hay gente que me pregunta: "Oye, ¿cuál es el último libro que te has leído de gestión o tal?". Y yo no leo tantos libros de gestión ni veo tantas cosas sobre gestión. A mí me gusta la arquitectura, me gusta el arte, me Ujú, gusta cuando voy a Mérida a ver el patrimonio que hay ahí. El ujú. otro día estuve en Murcia y me gusta ver la plaza con esos edificios que tiene ahí barroco y luego tenemos hay arquitectura súper moderna. Me gusta esto porque salirme de la caja, no estar siempre en lo mismo, me permite conectar puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Te lo digo porque comparto esa visión. Cada vez que sales un poco fuera y ves otra realidad, es como un por 10 de lo que tú pensabas y creías, pero además empiezas a conectar puntos tuyos con Sí. otras cosas y ahí es cuando de verdad yo también, y al igual que en tu caso, veo mucho valor, ¿no? En ese crecimiento. Ya a fecha de hoy, por ejemplo, a fecha cuando estamos grabando este podcast, pues todavía el 30-40% de mi facturación por medio directamente de empresas en Estados Unidos. En este caso no Ujú, son startups, son empresas más potentes. En la página 72 del libro hablo de una empresa, no pongo el nombre, pero en mi LinkedIn sí que se puede ver qué empresa es. Y esto ujú. me da una visión diferente, ¿no? Una visión muy diferente del mundo, ¿no? De Qué cómo bueno. funciona, velocidades, todo esto, sí. Te costó, has dicho que no vendes, que te compran. Entiendo, en esa tesitura me gusta más estar de tu lado que del lado contrario, pero de todo, aún así te ha costado romper algunos moldes tradicionales en ciertas empresas o instituciones o en consejos, ¿no? De, oye, aquí se viene haciendo esto, pero es que esto que venís haciendo no está bien. ¿Te costó? O sea, o ¿No? te sigue costando romper Sí, sí, esos... mira, hay una frase que digo habitualmente que es cuando yo entro en una empresa, ¿no? Y para mi empresa, organización, sinónimo, ¿no? En una empresa y no oigo cómo cruje, es que no estoy haciendo bien mi trabajo. Ujú, Tiene que crujir, tiene que revolverse, tiene que defenderse del impacto de alguien como yo, que es alguien que viene de fuera. Su sistema inmunológico se tiene que defender porque el, eh, nosotros en mi caso, yo y con mi equipo, ¿no? Cuando sentamos una organización y intentamos hackear el ADN, hackear cómo es esa organización en este momento para crear ese valor a largo plazo, lo que la función, que es que además lo tiene que hacer la organización como estructura de poder, ujú, es ujú. intentar que no cambie nada. El statu quo de poder es el que se tiene que mantener. Y viene alguien de fuera, ¿no? Y esto a veces tenemos éxito y a veces hay que cancelar contratos, así de claro, ¿eh? Total. Entonces, Ujú. Claro, claro, que esa gente está para perpetuar lo que está funcionando y que nadie me lo toque, ¿no? Porque si eh, eh, funciona, y, déjalo así, pero lo que no y saben sus es que no está salarios, y su funcionando. Ya. estatus, Oiga, que vas a una empresa y le dices: "Mira, es que yo creo esta vía de modelo de negocio, por el impacto que van a tener las tendencias", y dice: ¿qué me está diciendo? Este está jugando con las judías de mis hijos, Sí, fuera". sí, sí, sí. Es así, ¿eh? Le escuché a Xavier Marcé un comentario una vez que decía, antes cuando, entiendo, una consultoría Sí, muy potente, sí. al estilo de la tuya, ¿no? En ese sentido de tal, llega y dice, yo lo primero que hago es ir al garaje. Dice, y cuando veo el garaje veo los coches. Y en función de Sí. los coches que tienen, ya sé lo que me voy a encontrar. Claro, sí, sí, sí. Privado, dirección, ya sabes lo que hay, ¿no? Tú estás en Me hizo, de visitas enfrente, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, me hizo gracia, como que la resistencia, Y, y ¿no? A la- ciertos cambios. y lo complicado de esto, y además con la metáfora del parking, ¿no? Zona privada, zona de dirección y tú que vienes con el coche de visitas, y esto lo he comentado con algunos de mis colaboradores, es que nosotros tenemos capacidad para pensar fuera de la caja, porque no tenemos ningún tipo de jerarquía, ¿no? Mm, El incentivo puede ser que te renueven el contrato, pero bueno, es un incentivo demasiado pobre. Ya llega un momento que esto no es un incentivo potente, ¿no? ujú, Pero claro, no tenemos capacidad de ejecución. Nosotros podemos decir: esto yo iría hacia aquí,
pero no tenemos el poder para decir vamos todos hacia aquí. Es difícil, ¿eh? A veces sales de una reunión y te vas a casa y dices, bueno, cambios de directivos, entran Ujú. directivos y quieren dejar su impronta, bueno, muchos temas. Y un poco llevándolo a mi forma de ser, a mí me daría mucha pereza, o sea, me costaría mucho quizás que te pase a ti, es tener que convencer continuamente a tantas personas de tu solución o de tu propuesta, que a veces yo puedo pensar, joder, si ya tengo a lo mejor un jefe o un superior y me cansa ya a veces a uno o a dos tener que decirlo, no, mira, te voy a explicar porque te tiene que dar explicaciones, pues en tu caso creo que tener que convencer quizás a todo un consejo o a tanta gente tiene que ser a veces agotador, Y lo pero que pasa es que entiendo que... digamos que trabajo siempre con consejos convencidos, porque pues, para Porque perder te... batallas no entro, ¿eh? Hay Ujú. veces que dices, ostras, esto pinta muy mal. De hecho, yo siempre pido, esto lo he compartido también muchas veces, la pasta es importante para trabajar, está clarísimo, porque todos tenemos un modelo de negocio, todos tenemos que pagar cosas. Pero una vez superada la barrera de la pasta, o incluso si no hay tanto presupuesto, para mí es crítico el compromiso. Si las personas con las que voy a trabajar no están comprometidas realmente con el cambio, nunca llegaremos a trabajar. O empezaremos a trabajar y decir, señores, señoras, hasta aquí hemos llegado. Porque, como Sí, dices tú, da mucha pereza. Yo no soy su sí. padre. Yo no voy a estar, mira, estamos convencidos, queremos llegar hasta aquí, pues caminemos juntos. Y en los procesos hay gente que se cae del proceso, ¿eh? Que se cae, me refiero, es eufemismo como decir que lo echan. Ujú. Qué importante, eso, lo que comentas, ¿no? De trabajar ya con gente predispuesta con esa mentalidad, con ese mindset un poco ya preparado para afrontar el cambio, ¿no? Ujú, Sí, porque además suelen venir con algún problema. Siempre que el problema sea reversible, si el problema si está muy malito, es como digo yo, lo mejor es hacer un cierre ordenado. Pero si hay problemas de cambio, pues vamos hacia ahí. ujú. ¿Te puedo preguntar algún caso, José Antonio? Ya sea, no tanto quizá, o sea, que si quieres dar nombre de empresa, No, nombres no puedo, salvo el que está en vale. LinkedIn, porque tengo unos NDAs que puede que tenga que ver este podcast de alguna celda. Sí, no, no queremos eso. Pero no sé si tanto de éxito, ¿no? O de fracaso, ¿no? De que se haya intentado y no haya funcionado. ¿Qué fue algo a destacar? ¿Algún matiz? ¿Algo que te llama? ¿Alguna anécdota de tanto de algún caso de éxito o algún caso de Mira, fracaso? casos de éxito tengo bastantes en un sector bastantes, tres o cuatro, que para mí ya son bastantes, en un Ujú, sector tremendamente complicado como es el mass market de la alimentación, ujú, de supermercados, ¿vale? De alimentación. Un mercado que en España es un oligopolio, es un mercado que como casi ninguno tiene corazón, ¿no? Porque se lanzan muchos productos y muchos acaban fracasando. Tengo algunos casos de éxito en los que hemos conseguido pasar de un portafolio con ciertos productos estratégicos, cuatro o cinco productos estratégicos, que además marcaban mucho lo que dentro de estos proyectos estaba el ADN, como a pasar a un proyecto de gestión estratégica del portafolio. Ahí tengo varios productos que probablemente alguno incluso puede que has comprado en el supermercado. No te puedo decir la ujú, marca, pero están ahí, ¿no? Tanto en marca y distribución, MDD o marca blanca, como en marca. Y luego un caso que sí que puedo comentar el nombre, que es Magnitude. Magnitude es una empresa en Estados Unidos que se ujú. dedica, puedo comentar el nombre porque está en mi LinkedIn, ¿no? Vale. Que es una empresa que da soporte de orquestación cognitiva real, no de gestión de proyectos, a grandes consultoras. Es una consultora que da soporte a grandes constructoras de grandes proyectos de infraestructuras. De hecho, ahora estamos trabajando con un Venture Capital, que es, digamos, el que financia las infraestructuras. Para que te hagas idea, el último proyecto en el que estamos son 6.000 y pico millones de dólares. Entonces, el crecimiento, el reposicionamiento como una empresa, que esta empresa está fundamentalmente era una consultoría, digamos, clásica de ingeniería, a ese papel de orquestación, a ese papel de cómo cogemos grandes consorcios, donde tenemos varios constructores en cascada, tenemos developers o financiadores, y cómo Ujú. orquestamos todo esto incluso por encima de la capa de la gestión del proyecto. Es impresionante cómo funciona.
Y luego también tengo algunos casos de emprendimiento que han ido muy bien, ¿no? Qué Sí, bien. la verdad es que tengo bastantes sectores de trabajo. Sí, 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 sí. Fantástico. Muy bien. Mira, quería hacer también referencia al libro de José Antonio. Bueno, para el que lo esté escuchando, José Antonio de Miguel, Modelos de negocio, resolución de problemas y creación de valor. Lo muestro. Vale, pues, si alguien lo quiere, no lo tiene y lo necesita, pues que sepa que esta es la referencia. Habla, como bien dice, de resolución de problemas, crear valor, ¿no? En los modelos de negocio. No sé si la pregunta es correcta o no, pero ¿cómo se puede identificar o qué criterios hay para saber si una empresa está sobreviviendo o de alguna manera lo que está haciendo es verdaderamente crear valor? Vale, yo tengo un corazoncito económico-financiero, porque yo vengo de ahí. Entonces, justo el sábado Ujú, estaba en una reunión, ¿no? Con unos clientes. Y me dice, mira, nosotros tenemos una EBITDA, la EBITDA es superior a los 20 tops del mercado. Bien. Creación de valor. En primer lugar, tal y como comento el libro, el valor es algo multidimensional y es algo dinámico. ujú, Dinámico, empiezo por ahí que es lo más sencillo, porque lo que hoy puede parecer que aporta mucho valor, el impacto, la tecnología, la moda, el impacto del tiempo, hace que se indiferencie, ¿eh? O sea, commodity acaba siendo una commodity, ¿vale? ujú, ujú. De esto hablo en el libro. Pero lo que es muy interesante es lo que yo denomino también las dimensiones del valor. Cuando hablamos de valor, ¿de qué estamos hablando? De creación de valor para los clientes, que es algo que en el mundo startupero, y de hecho el diseñando la propuesta de valor de Alex Osterwalder y el propio Lienzo habla de propuesta de valor, pero solo habla de propuesta de valor de creación de valor para los clientes, que está muy bien, Ujú, evidentemente. Pero ¿esto es suficiente? No. Tenemos que crear valor para los clientes. Tenemos que crear en sociedades modernas y sofisticadas como las que vivimos, tenemos que crear valor para las personas que trabajan con nosotros. De hecho, todo este tema de atraer y retener talento tiene mucho que ver con esto. ujú. ¿Cómo Sí, vas a sí, atraer talento si no creas valor real para quien quieres que total. trabaje contigo y para la sociedad, ¿no? Tenemos que ser circulares, responsables socialmente, etcétera, etcétera. Pero algo que es crítico para todo esto es la captura de valor. Y que la captura de valor es cuánto beneficio queda para la empresa. Entonces, resumiendo tu pregunta, cuando yo entro en una empresa y para distinguir si, como digo yo, gestiona miseria o realmente gestiona un negocio, Ujú, un indicador que me gusta mucho es los flujos de caja. ¿Qué pasa con tu cash flow? Porque ya te digo, el leptita hay una cierta, se ha puesto muy de moda, pero Javi García y yo, de esto hablo en el libro, para mí es importante. El leptita no paga nóminas. Con el leptita podemos hacer maravillas. Con el tema de amortizaciones, dime cuánto flujo de caja tienes y ujú, te diré cómo es tu negocio. Y algo súper importante también que también nombro en el libro, que es una frase de Warren Buffett, que es el power pricing, ¿no? Si estoy en un negocio en el que no puedo fijar mis precios, estoy fastidiado. Voy a dejar, para que no censuren el podcast, me voy a quedar en esa palabra. Si no tengo el power pricing, estoy ujú, fastidiado. ujú, Entonces, ujú. flujo de caja y power pricing que van de la mano. Si no soy capaz de generar flujo de caja, no tengo futuro. Porque con ese flujo de caja positivo es cuando voy a reinvertir, voy a innovar, toda esa cadena, ¿no? Entonces, también las cuentas y vamos a ver de qué estamos hablando. Me parece, vamos, súper acertado. Y según lo decías, me venían casos a la cabeza de proyectos más startuperos, de startups en fases pre-seed, en fases muy iniciales, donde sí a lo mejor cierran contratos, pero no tienen ningún tipo de flujo y literalmente han muerto porque, claro, iban a cobrar dentro de 8 meses, pero que ¿dónde iban con eso, no? Entonces, Claro, porque ya ujú, sabes, es un dicho, ¿no? Que la caja es la sangre, la caja es más importante que tu madre. Es un dicho que pongo en el libro, en el mundo startup, pero es así. Es clave, porque una cosa es vender, otra cosa es crear valor y otra cosa es cuando cobras, porque los flujos de caja reales son ujú, críticos, que te puedes morir en el intento, ¿no? Y fíjate, en startups, yo trabajo con una buena startup ahora, que está en proceso de ese product market fit. Estamos intentando ese encaje, hemos vendido algo. Y bien es cierto que todavía no tenemos
sí, todavía no tenemos esos flujos de caja positivos, pero sí que tenemos muy claro el responder a qué me compran, por qué me compran y cuánto me pagan. Y cuando yo busco financiación y cuando yo estoy ante un grupo de inversores, digo, mira, esta es la caja negra de mi modelo de negocio, esto es lo que me están comprando, esto me cuesta X, esto me cuesta de producir X, cobro 2 o 3 X, este es el margen que tengo, ayúdame a crecer. Esa es la clave. Ese Ujú, motor que está interno. Y en el mundo startupero, que es ese motor, lo vamos construyendo sobre la marcha. Esas propuestas de valor van cambiando. Tenemos más arquetipos, menos arquetipos de clientes, pero fundamentalmente es que el emprendedor no se enamore únicamente de, uy, qué bien, qué bien lo hago. ¿No? Ojo, eso está muy bien. Tengo una propuesta de valor potente con más features, más funcionalidades que resuelven un problema importante, pero no nos olvidemos, como dice Asmauria, y esto es parte de Asmauria, es conocido porque es así, que es que mucha gente no está dispuesta a pagar nada por resolver un problema, porque y probablemente no es tan importante para él. ujú. Sí, sí, a veces pensamos que sí, pero a la hora de Mm. verdad no lo es, ¿no? Es Totalmente. un problema de desarrollo de clientes de línea startup, volviendo al principio de la reunión. Una Ujú. cosa es que yo hago una entrevista, yo te muestre mi producto mínimo viable, y otra cosa es que tú me dejes tus 20 dígitos del IBAN de la cuenta. Sí, 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 sí. Hay un mundo, ¿eh? Totalmente. Y hay un mundo en hacer las preguntas en condicional y no hacerlas, ¿no? Correcto. Esto he escrito mucho, ¿eh? Eh, Sobre eso he escrito mucho. Sí. Eso, sí, 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 eso te lo digo, pues, te lo digo porque lo cogí de tus enseñanzas, de, oye, no hagas las preguntas en condicional, todo el mundo pagaría y todo el mundo haría las cosas, pero Sobre todo si no tiene que sacar la cartera. claro, pregúntale cuántas veces lo ha hecho anteriormente, a lo mejor ¿no? De Sí. hacerlo contigo, ¿no? Eso se me quedó. Volviendo en este punto, ¿no? Que estamos volviendo del método Lean. Tanto en startups o en empresas consolidadas o empresas más tradicionales, ¿cuál sería ese error más común que tú detectas de cuando la gente o las empresas aplica Lean Startup, aplica el método Lean o una metodología más Lean? ¿Cuáles son esos errores, ¿no? El básico que la gente más comete. Mira, para mí el básico, uno se lee el libro, se lee los libros que quiera, el libro de Eric Ries, el primero, el azul, el método, el Ujú, rojo, sé lo que es aplicar en intraemprendimiento, palabra que por cierto no me gusta absolutamente nada, el tema de la palabra intraemprendimiento, todavía también para una buena conversación. ujú, Y ya he leído el libro, vale, pero hoy hay que pasar a la práctica. Y cuento yo en mi libro que hace unos años, delante de un grupo de emprendedores, voy a hablar con ellos. Yo creo que se pensaban que tenían la receta del éxito, ¿no? Y le digo, mira, la primera frase fue, lo primero que os voy a pedir es que abracéis el fracaso como la opción más probable. Esto que es real, las tasas están ahí, las tasas de fracasos de nuevos lanzamientos son en muchos casos de más del 90%. Es que hay que asumirlo, porque esto, tanto a nivel de privado, si tú eres una persona, un founder, como si es una empresa, ya podemos tener presupuesto para quemar. En ese caso, una empresa tiene que tener un presupuesto, tiene que crear algo que no he visto casi nunca en algún cliente, ¿no? Cliente sí que lo he visto y les va muy bien y han sabido desarrollar nuevos productos desde cero, es ese espacio de seguridad psicológica, ¿no? Ese espacio donde las personas, cuando hablamos de empresas, ujú, se sientan seguras a compartir sus experiencias, sus experimentos, se sientan seguras ante un fracaso local para avanzar hacia la solución final. Y se sientan seguras a decir, mira, esto no tiene más recorrido. En un momento dado, igual que cuando uno está comprando o vendiendo acciones, hay un stop loss, hasta aquí llego. Hasta aquí llego, paro el proyecto y reinicio, ¿no? ujú, Lo más importante es tener presupuesto, admitir que no vamos a petarlo, por hablar así, a la primera, dotar a las personas de cierta independencia y de algo súper importante, que es tiempo de calidad. Lo comentábamos al principio de nuestra intervención, ¿no? ujú, Tiempo de ujú. calidad, tiempo para pensar, tiempo para pensar. Ese compromiso, ¿no? Por parte del equipo, ¿no? Quizás también. Y por parte de la dirección, claro, sí, 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 Claro, por claro, parte. claro. ¿Y cómo premias? Luego están todos los incentivos. ¿Cómo premio? Si este producto realmente tiene éxito en el mercado, ¿cómo premio? Y no solo económicamente, sino qué impacto va. Yo tengo casos de que lo han hecho muy bien
hemos creado unas células que han sacado productos que actualmente esos productos se venden a nivel global, son proyectos muy, muy potentes. Y vale, esas personas que estaban en un lugar en la organización ahora se convierten en estrellas fugaces dentro de la organización y hay que recolocarlos. Eso es realmente difícil, ¿eh? Porque las organizaciones son estructuras de poder. ¿Cómo estructuramos todo esto? Sí, 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 sí. Y sobre todo cuando este modelo de empresa que crece absorbiendo a otras. Uf, Cuando tú absorbes a otra empresa y esa que absorbes tiene un puesto, digamos, de alta dirección, pero pasa a un ente mucho más grande donde ya tu ego, tu rol ya no es el que, ya en una empresa de 500 no tienes el mismo rol que en tu empresa inicial de 50, ¿no? Entonces, ¿eh? ahí también me ha venido un poco a la cabeza, ¿no? Esos cambios de Tengo roles. encima de la mesa un par de proyectos de este tipo y son realmente difíciles de abordar porque Ujú, hablamos de, a veces, bueno, de hecho hace dos semanas estuve como una empresa pequeña, pequeña que factura más de 100 millones, se ujú. come a la grande europea y le está costando la digestión a nivel organizativo y a nivel económico, ¿eh? Y a nivel cultural, uf, eso hay que plantearlo muy bien. Dice, no, no, puedo hacerlo. Pero luego hay una serie de descapitalizaciones de talento que se va de, uf, es difícil, ¿eh? Sí, sí, súper Muy difícil. interesante. Sí, Hablando en la conversación que me acaba de venir, me estaba acordando de la típica imagen, ¿no? Para mostrar el Lean Startup de quiero construir un coche, ¿no? Y salía como las ruedas, el chasis, sí, el iban, patinete. claro, iban construyendo el coche y luego el método Lean que lo que hace es, pues no, pues creo el patinete, luego creo la bici, luego creo la moto. O sea, yo creo que esa imagen, ¿vale? Desde mi punto de vista, esto es es mi opinión, la veo muy... es didáctica porque se entiende bien el concepto. Lo que, claro, cuando yo la veía, yo pensaba, digo, pero es que me cuesta a veces aterrizar lo real. ¿Por qué? Porque la gente primero porque quiere un coche, no quiere un patinete. Entonces tú tienes que construir el coche. Pero luego, aunque tú creas que esa metáfora de construir el patinete como el MVP, poco a poco y probando, digo, ya, pero a lo mejor incluso tengo un mal equipo, porque el equipo que tengo, tengo un montón de gente que construye ruedas, pero no tengo gente que construya eh, el chasis de la bici. Entonces al final te tienes que ir también adaptando no sé, a ese prototipo, ¿no? Pero me parecía Es muy que complicado. fíjate tú que entiendo que trabajas con emprendedores. Ujú. Es que, mira, cuando estamos hablando de Lean Startup, estamos hablando de Cruzar el Abismo de Geoffrey Moore, este gráfico que todos hemos visto, y es el magnífico libro pequeñito, que pero es muy interesante. Estamos hablando cuando Steve Blank habla de los early adopters, ¿no? Estamos hablando de los mercados tempranos. Correcto. Ujú. Es que cuidado porque nosotros intentamos, eso del patinete, eso de ese producto, del producto mínimo viable, funciona cuando nos acercamos a mercados tempranos, cuando nos acercamos a clientes que, como digo siempre, tienen un problema, son conscientes de que lo tienen, están buscando una solución de forma activa, no la encuentran y llegas tú y con esa... y no te compran el producto porque no está acabado, te compran la visión de tu solución. Ojo Ujú. que esto que yo puedo contar en 30 segundos es tremendamente difícil porque hay que ver, igual que tenemos un encaje con el inversor, qué inversor quiero para mi proyecto emprendedor, tenemos que ser muy conscientes de que al principio o estamos en el mercado estamos en un libre market y estamos o en el mercado de los innovadores, que probablemente no me interesan mucho, o estamos en ese segmento pequeñito del mercado de los early adopters, aquellos que les quema el pelo y necesitan algo Pero estos son difíciles de encontrar. Están, cuando los encuentras, los ves cara a cara y dices, este es un líder de verdad. Pero estos son pequeños. Con estos no vive un proyecto. Estos no tienen suficiente masa, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí, sí, nunca sí. van a estar, ese producto nunca va a estar. Esto no es como vas a un supermercado donde es mass market. El gran desafío de escalado no es que yo te meta mucha pasta y pasemos de vender 20 a 20 mil, sino que tu producto sea aceptado por el mass market, que es donde está la pasta. Es realmente difícil, ¿eh? Y yo creo que se explica muy mal. Y eso es una de las degeneraciones que ha tenido el Lean Startup en España y probablemente en otros sitios. Se explica muy mal y lo has explicado muy bien. Yo te lo he entendido a la primera cuando has dicho que esto está muy bien, pero para los early adopters, para quien tiene Claro. la necesidad, en el caso del coche y el patinete, de ir al punto A al punto B y no andar.
Y para ese Claro. early adopter, no para el que quiere un coche, es para el que quiere Sí. moverse, la necesidad, Claro. ¿no? Lo has explicado Eh, muy eh, bien. Ujú, y algo que no se habla en los procesos de CASTEP y que yo no hablaba en su momento, pero que ahora hablo muchísimo, muchísimo de esto, es de, vale, yo tengo una propuesta de valor, un diseño de propuesta de valor, tengo una conversación para hablar con un posible cliente y en ninguno de estos libros, tú que me imagino que te has leído todos, hay, ni, alguno. hay ninguna referencia a objeciones de compra. Ujú, Mm, No hay objeciones. Yo ahora ya desde hace un tiempo, con inteligencia artificial, con las transcripciones de ciertas conversaciones, ujú, ayudo a los equipos a identificar esas objeciones, que serían los micropivotes sobre el valor. Objeciones como, eh, claro, cuando de no ser que estemos buscando una solución hiper innovadora, que no haya nada en el mercado, y es muy raro, ¿eh? Los clientes y conectando con otra cosa que me parece súper interesante, que son los famosos jobs to be done. Esto daría para más charlas, el trabajo de los clientes. Los clientes, de alguna manera, están intentando, si tienen un problema, lo están intentando solucionar de alguna manera, ahora. ¿Vale? ujú, Y no puede que esté ahí en un rincón ese problema. Pero los costes del cambio, la ansiedad, las barreras que ponen los competidores que hay ahora para el cambiar. Eso es crítico. Y no, no, es que yo tengo una propuesta de valor que es objetivamente más rápida, más fiable. Vale, eso es objetivamente. Pero ujú, si tú, yo trabajo con una marca de ordenadores o con un sistema operativo de ordenadores, la ansiedad y el coste al cambio que tengo con otra está ahí. Y tu propuesta de valor probablemente va a fracasar porque no eres capaz de crear un valor que mitigue ese miedo al cambio. Eso ujú, no se habla. Por eso te digo que cuando yo he ido evolucionando, he ido cogiendo piezas para construir, porque, sabes, bueno, es público que no doy prácticamente formación, 6 u 8 horas al ujú, año en universidades, nada más. ujú, Y, y entonces, como yo no me dedico a la formación, yo me dedico a trabajar en el mundo real, pues esto o lo tengo claro y voy incorporando estas piezas, o los modelos de negocio nunca acaban de funcionar. Pues son propuestas muy chulas, ¡buah!, espectaculares, pero la gente no los compra porque tiene miedo, etcétera, etcétera. totalmente. Hablando de ese valor, ¿no? Y del coste del cambio, de todo lo que estabas hablando, también me acordaba del timing, del tiempo. Hay un ejemplo que me encantaba, que estuvo en el podcast y para mí es un referente, que es Fernando Sánchez Figueroa. Fernando Sánchez Figueroa tenían con otros compañeros una spin-off que se llamaba Omeria y montaron un producto, un SaaS, que era el Win Delivery y es el que utiliza Burger King para la entrega de delivery a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Pues él también hablaba de un proyecto que él montaba, las cartas digitales, antes de la pandemia, dice, y era el mejor proyecto del mundo. Pero nadie. Y obviamente lo que tú decías, ¿no? Más valor, menos coste, más tal. Y nadie nos los compraba porque no era el timing, no era el momento y era mucho mejor la idea, ¿eh? Claro, era como otro factor, ¿no? Añadido a lo que comentabas. Factor que tiene un porcentaje altísimo, altísimo, probablemente el factor más alto para un éxito de un proyecto emprendedor es el timing, el momento Ujú, exacto, llegar al mercado en el momento exacto, ni antes ni después. Sé que esto no conviene decirlo, porque bueno, todo lo que hemos comentado, toda industria del emprendimiento, que da igual, el timing da igual, ¿no? Claro, claro. El timing y el factor de suerte, súper ujú. importante. Sí. Igual que el factor de tu red personal, esos contactos. Hablamos de business angels, hablamos de locos, claro, es súper importante. Ujú. Es que es Sí, 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 sí. parte del contexto del emprendedor. Dentro de esos contactos, ahora está también como muy de moda, ¿no? Ese equity for media, ¿no? Con todo el tema de influencers, el decir, oye, tú eres el contacto. En este caso es más marketing que otra cosa, no solamente el contacto puntual, pero también, bueno, es un concepto que quizás a corto plazo, ¿no? Relativamente hace poco tiempo, está más demandado que por esta globalización, ¿no? Y por las redes sociales y por todo. Hay un cierto hype, desde hace. Yo creo que hubo, tal vez en el tema de pandemia, tampoco lo he seguido mucho, estaba más a finales del 17, 18, pero el tema de levantar capital, ostras, eh,
los crecimientos orgánicos cuando se puede, primero financiarte con clientes y luego ya levantamos capital, hay una cierta hype, sé que hay mucho dinero circulando y Ujú, cierto hype para levantar capital. Que ujú. además, cuando un equipo está pensando en levantar capital, probablemente se está olvidando de lo importante que es satisfacer lo que era valor para sus clientes, ¿eh? Totalmente. Si un día viene Javier García, me encantaría debatirlo con él, porque también él decía, ¿qué modelo de negocio, ¿no? ¿Hasta qué punto, este punto, ¿no? De que decimos, de tengo un modelo de negocio que puede crecer orgánicamente o que puede ser un crecimiento más sostenible y el día de mañana sí pedir, digamos, esa financiación o ese impulso? Y también entiendo que hay otros tipos de proyectos que tienen que quemar gasolina para llegar a ese punto de equilibrio, ¿no? Y luego funcionar. Pero que eso serán muy pocos modelos, que hay mucho lo que tú dices, que hay muchos modelos que pueden crecer orgánicamente y solo piensan en esa ronda o en esa inyección de capital. Salvo los modelos de suma cero, ¿no? Donde tienes que inyectar mucho, 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 mucho dinero para hacerte con una cuota de mercado, hacerte inexpugnable y luego el que venga atrás, a ver cómo me araña, ¿no? Pero Ujú. muchos modelos, lo que se llama blitzscaling, ¿no? Es un escalado potentísimo, pero no sé. Agustín, tú ves muchos proyectos, yo también veo muchos proyectos, pero de estos no veo muchos tampoco, ¿eh? Sí, sí, sí. Son mucho más normalitos, entre comillas. Comparto, comparto. Antes has mencionado, José Antonio, el concepto pivotar. Lo has mencionado anteriormente. Magnífico concepto, Y junto con sí, producto mínimo viable. sí. Y quería preguntarte, ¿qué es pivotar correctamente? O dicho de otra manera, que las empresas que pivotan bien, ¿qué tienen en común? O si quieres hacer un pivotaje, ¿en qué tienes que fijarte de verdad? Mira, yo creo que en de manera conjunta con producto mínimo viable y además funcionan muy, muy, muy correlados, ¿eh? Son los dos conceptos que no se han entendido muy bien. Yo creo que no se han entendido muy bien. Pivotar. ¿Pivotar qué significa? Voy a ponerte lo más fácil. Pivotar, ¿qué no significa? Lo que no significa es que el lunes vendo peras y el martes vendo manzanas. Pivotes, ¿por qué? ¿Por qué? Antes vendía peras y ahora vendo manzanas, ¿no? Ujú, Pivote es un cambio que hago en mi propuesta de valor, pero en un cambio que tiene que estar sustentado por señales, por evidencias más que por señales, por evidencias de que lo que yo había pensado, esa hipótesis que yo tenía de valor, no es la ajustada al mercado. Es un pivote. Pivote no es hoy cambio, yo veo, empezamos haciendo esto y ya estamos haciendo otra cosa. Claro, cuando lo ves en un vídeo de YouTube o lo ves en una entrevista es porque es un superviviente. Ha habido 10.000 personas que se han quedado en el camino, ¿no? Entonces, ujú, para mí pivotar es, yo tengo una propuesta de valor A, salgo al mercado, hago correctamente el análisis, habría que ver cómo lo hago, números, etcétera, etcétera. Escucho lo que quiere el mercado y ahí me dirá, no, es que claro, estás haciendo una cosa muy disruptiva, el mercado no sabe lo que quiere, bueno, ¿vale? Y pivoto, ¿vale? ujú, Y hay varios tipos de pivotes que además creo que hay 9 o 10 tipos de pivotes que están descritos uno a uno en el libro de Eric Ries, ¿eh? Pivotes de que yo pienso que pivotes zoom in, zoom out. Yo ujú, pienso que con esta parte de la propuesta de valor es suficiente y el cliente quiere más. A la inversa, pienso que voy a vender todo esto y el cliente solo quiere una parte. Cambios en modelo de ingresos, cambios en target o en segmento de mercados están perfectamente descritos en el librazo, en el en el método libro. Lean Startup. Pero sobre todo es que pivotar y está muy, muy, muy muy relacionado con, fíjate, sí, solo tengo dos neuronas, Sí, la vas producto mínimo uniendo. viable, pivotar, y algo que, bueno, seguramente me vas a preguntar, o si no, te lo digo yo, el concepto de aprendizaje validado. Uf, uf, Te juro que digo, en cuanto acabe, tengo duda personal uf. de cuándo es lo mínimo, cuándo es lo máximo, cuándo es parálisis por el análisis, cuándo está validado, cuándo no. Te lo iba a preguntar ahora mismo, pero es Buf, que, claro. concepto de aprendizaje validado que está en la trinidad de conceptos que no. Porque vamos muy deprisa. Sí. Mira, conectando con el principio, cuando estas metodologías se convierten, en primer lugar, yo he tenido gente que ha estado en alguna formación mía hace muchos años y a los Ujú, 2 días ya eran expertos. Esto requiere cocinar, requiere haber visto. Cuando ya se convierte en un puro espectáculo, sigo, hago entrevistas, pego posits, no va a ningún sitio.
Lo que comentas es muy interesante. Los mínimos locales, cuál es el tamaño mínimo de la muestra, son temas muy interesantes que se tocan de forma muy deficiente en los Ujú, libros. El mínimo local sí que se habla, creo que en el Steve Blank se habla y probablemente también en el Risk, probablemente sí. ujú. Pero ¿cuándo es suficientemente importante la muestra? ¿Cuándo es la evidencia es suficientemente importante como para motivar el cambio? Son cosas que si estás en un programa que dura 3 meses no tienes tiempo. Totalmente. Hay que salir a la calle, hay que cocinar, este tipo de cuestiones. Ujú. Hombre, estadísticamente hay datos, ¿no? Que te dicen si una muestra es significativa, etcétera, Sí. pero claro, pero que en el día a día no estás a esas, o sea, ¿No? es imposible. Entonces, En el claro, día a muchas... día estás con un sesgo de confirmación que te hierve y lo que sales a la calle es, ves, ya te lo decía yo, ¿Ves? ¿Ves? Agustín, esto es lo que la gente quiere. Que si mi padre me ha dicho que le gusta, es que... Te sale por todos los poros tu sesgo de confirmación y Sí, otros sí, sí. más, pero sí, sí. Qué difícil. Me encantaría El tener sesgo de un... confirmación tampoco se habla casi nada de estos libros, ¿eh? Se han puesto muy de moda por Daniel Kahneman, al que Ujú, yo cito en el libro, pero los sesgos de confirmación ya escribía en 2013 que son como los asesinos silenciosos de los procesos de validación de propuestas de valor. Están ahí. ujú. Es que daría para hablar 2, 3 horas más de todo esto. Lo que ocurre es que tenemos que avanzar. Te quería preguntar, de cara a un futuro, si tuviésemos esa bola de cristal, que no la tenemos, y esto es subjetivo y conjeturas y demás, pero bueno, ¿cómo debería prepararse un modelo de negocio o un negocio en los próximos 5 años, José Antonio? O sea, ¿qué puedes ver tú aventurar, atreverte a decir? Que obviamente sabemos que no tenemos lo que digo, pues ni la bola de cristal, ni saber nada, pero ¿cómo deberían prepararse para lo que viene en los próximos 5 años? Pues esta es una pregunta que me he hecho varias veces. No sé con exactitud el negocio, evidentemente, si no estaría aquí, estaría viviendo de rentas, pero sí que sé cuál podría ser el método, que el método es tan sencillo como escucha, observa tu entorno, observa. No crees, no digas que pones al cliente en el centro, sino realmente pon al cliente en el centro, pon al usuario en el centro y a partir de ahí construye la propuesta de valor, que a veces yo creo que se nos olvida, ¿eh? Y Ujú, esto me refiero hoy con el impacto que va a tener la inteligencia artificial, que va a revolucionarlo sin ninguna duda cómo conocemos los modelos de negocio, el impacto que va a tener, impactos sociales, impactos tecnológicos. Mira qué hay alrededor, mira y a partir de allá intenta crear valor. Solo sobrevivirán los modelos de negocio que realmente creen valor. Y ojo, que con la inteligencia artificial muchos van a caer, ¿eh? Y muchos de creación de valor de cuello azul o de cuello blanco. O sea, muchos de intelectuales, valor de conocimiento, la inteligencia artificial va a hacer mucho en estos modelos de negocios. Entonces, ujú, no sé cuál sea el modelo de negocio, pero no tengo ninguna duda que igual que hacía hace 100 años o cuando se inventó, fíjate, se puede inventar el ferrocarril, toda la revolución en Estados Unidos del ferrocarril y en Europa toda la revolución de grandes fortunas que se hicieron, las tecnológicas que hemos vivido por más cercano, todo aquello que realmente ofrezca soluciones de alto valor a grandes masas, ujú. es donde tenemos que estar. Hago una pausa de silencio porque lo voy entendiendo. O sea, me parece que es muy interesante. Mm, si tuvieras que eliminar un concepto o una palabra que actualmente se utilice en el lenguaje emprendedor o que se utilice en el lenguaje en Lean Startup, en los nuevos de negocio, ¿qué eliminaría? ¿O qué creencia, digamos, o te lo pregunto de otra manera, ¿no? ¿Alguna creencia actual que nos limite, que pueda limitar al proyecto, que pueda hacer sí, que no innove mejor? ¿Alguna preconcepción que tengamos, alguna limitación que actualmente crees que los modelos de negocios pueden tener? Yo creo que los modelos de negocio todavía viven en el siglo XX en muchos casos, esa concepción de modelo de negocio.
Y tenemos que dar un paso, y vamos a dar un paso forzados por la inteligencia artificial y por el cambio del contexto. Vivimos todavía en concepciones antiguas en ese sentido. Y sí que me gustaría lo más lógico para eliminar, pero somos humanos, es imposible, serían los sesgos que tenemos a la hora Ujú. de construir nuestros modelos de negocio. Esos sesgos de percepción que tenemos son claves, ¿eh? Pero Ese, eso no lo podemos eliminar, es humano. ujú, ujú. Ese factor aquí que tú comentabas anteriormente y que creo que amigo tuyo, ¿no? También se lo escuché Javier, a Javier sí. Recuenco. Quizás sea un apartado muy limitante, ¿no? En lo que es Sí, los modelos de lo demás. negocio están formados por personas. Las personas tenemos nuestros sesgos, nuestros incentivos, y ahí está, Ujú, ¿no? Eso eh, está ahí. ujú, En cuanto a las metodologías, yo no eliminaría nada. Lo que sí quería es que las aplicaría con rigor. ujú. Hay un Sí, salto, ¿eh? totalmente. Qué bueno. Comentabas al principio del podcast que no todo el mundo, hay una falsa creencia, ¿no? Quizás de que todo el mundo puede aprender, ¿no? Todo el mundo puede emprender, que era quizás algo que no compartían, ¿no? Desde el inicio de que no todo el mundo puede o no todo el mundo debería, por ciertas razones. ¿Qué le dirías, ¿no? A una persona que va a emprender su negocio y digamos que entra dentro de de esa muestra de personas que pueden hacerlo, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a una persona que está a punto de emprender, de entrarse en este mundo? ¿Cuánto está dispuesto a perder en el camino? Qué bueno. Sí, sí, sí. Ya está, está. Es que la pregunta es perfecta. Es dura, pero es real. Y a partir de Y esa no me refiero respuesta, solo ¿no? a pasta, ¿eh? Me No, no, refiero no, a no, no. pasta, Sí, sí, sí. personas, relaciones, etcétera, etcétera, ¿eh? Ujú, Y que además desconfía de las soluciones rápidas. Siempre soy muy desconfiado de esas dietas milagro que te van a hacer perder 20 kilos en una semana, pues exagerando, ¿no? Desconfía de los atajos. Los modelos de negocio se mueven en torno de lo complejo. Estoy estando con Javi, tienes un podcast con Javi García Rocanco. ujú, Eh, Se mueve en torno de lo complejo. No hay recetas, no hay linealidad. Hay mucha serendipia, hay mucho timing, hay mucho momento concreto, hay un montón de factores que van a acabar con ese casi éxito de tu modelo de negocio. ujú. Qué Pero ¿cuánto interesante. estás dispuesto a perder? Y a partir de ahí hablamos. Qué bueno. Me la apunto, ¿eh? Me parece una fantástica. Creo que resume todas todas las ideas que podíamos surgirnos con respecto a esa pregunta de qué le preguntaría o qué no, o madre mía, ¿cómo le aviso de esto, cómo le aviso de lo otro? Creo que esa pregunta resume en su totalidad todo el riesgo que hay. Y una pregunta tuya personal, José Antonio, ¿qué te motiva a ti ahora mismo a seguir? ¿Cómo entiendo que tendrás proyectos ilusionantes que te hacen despertarte con alegría y demás, pero en la vida de José Antonio, en su vida laboral, ahora mismo, qué te motiva a ti? La posibilidad de decir no. Eso es muy importante. Foco y renuncia, ¿eh? Solo trabajo en los proyectos que realmente me motivan. Qué bueno, qué bien. Y ojalá El algún último tiene unas día... canas, ¿eh? O sea que ya tiene Bueno, pero canas. bueno, o sea, me parece una meta Mira, por la que luchar, ¿sabes? yo no soy un mercenario de las metodologías. Me sentiría muy mal trabajando en proyectos en los que no me siento comprometido. Me siento uno más. De hecho, a veces hablo, nosotros hacemos, aunque la empresa no sea mía, nosotros tal, es que es parte. Si no hay compromiso, yo no tengo compromiso. Por eso me levanto todos los días con ganas de aportar un poquito más en estos proyectos. Ujú. Trabajo con pocos proyectos, pero de forma profunda. Y a ti no te apetece montar algún proyecto paralelo al servicio que das? O igual lo tienes No, ¿no? el día tiene 24 horas y yo tengo foco. Vale. No puedo, no puedo. Sí que tengo equipos, porque no llego, ¿no? Tengo equipos, ¿no? Pero sí, no, estoy contento con lo que hago ahora. Sí. Ujú. Fíjate, yo lo pienso y digo, esto es como
además tiene que ser como una super presión, porque dice, bueno, si una persona que soluciona tantos problemas a tanta gente y tan reputado y con una fama merecida de que de verdad modelos de negocio lo hace más efectivo y crea más valor. Esto es como cuando, ¿no? El que es muy bueno en su campo dice, pues que monte, si esta persona montase el suyo, ¿no? Su equipo o lo que sea, sería ahí como una... Hace años pagaban muchas nóminas, pero ya es un Ujú. deporte de riesgo, ¿eh? Ahora Qué ya bueno. no. Sí, 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 sí. Qué bien, qué bien. Pues quiero acabar, José Antonio, haciéndote algunas preguntas que creo que pueden ser así como un poco interesantes. Hoy un juego, a ver si Sí. lo podemos hacer. ¿Cómo definirías Lean Startup en tres, cuatro palabras? Una frase, tres palabras, cuatro palabras. Aprende para minimizar tus riesgos con el mínimo coste, en Genial. contexto de buen negocio, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué innovar es para ti? ¿Qué es innovar? Innovar es transformar ideas en valor que acepta el mercado. Qué bueno. Eso, fíjate, escuché yo algo parecido, creo que fue un poco la diferencia entre innovar y creatividad, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que iba por ahí, del impacto y el valor de creatividad puede montar no sé cómo, el ejemplo que yo escuché era un libro, o sea, tú puedes inventar un libro que cada vez que lo abras se empiece por una página distinta. Sí. Dice, eso es súper creativo. Dice, pues claro, pero ¿qué valor tiene, no? Y era un poco la diferencia con innovar. Era... Ujú, Fíjate la presencia de que estuvimos que estuvimos en Mérida, a la de la trilogía, el triángulo, la trinidad, ¿no? Entre estrategia, innovación y valor, ¿no? ujú, Y ahí mostraba, esto lo mostré yo creo que fue en 2012, 2013, cuando recién empezaba en la Universidad de Alicante, ¿no? Mostraba una fórmula, me gustan mucho las matemáticas, una forma matemática que era innovación es igual a la función que transforma la función en las organizaciones, que transforma las ideas, la creatividad en valor para los clientes. Esa fórmula que es como una bombillita, para mí eso es ujú. innovar. Lo demás puede ser creatividad, invención, lo que quieras. Qué bueno. ¿Startup o pyme? Un país sin startups no tiene futuro, un país sin pymes no tiene presente. Buah, pues ya te voy a hacer la última, porque que ahí no quiero comentar nada más. El mejor error que has cometido. Decir que sí al primer proyecto emprendedor que mentoricen. Se ha convertido en un error, porque aquello acabó como acabó, evidentemente, y me ha permitido estar aquí. Pues bendito error, así te lo digo. Qué bien, qué bien. Fantástico. Así también hemos tenido la oportunidad de echar estos ratitos juntos y de que podamos seguir leyéndote en redes, que es donde más cerca te tenemos y donde comparte, me consta, pues toda tu sapienza y un valor incalculable con todo lo que nos aporta. Pues José Antonio, un Muchas placer, gracias. de verdad. Muchas Pues gracias, nada, Agustín. muchas gracias por el ratito y que vaya todo bien y seguimos. Muy bien. Muchas gracias, Agustín, por la oportunidad. Gracias.